Sport Congress Colombia 2022. Entonces, así quiero dar inicio al Congreso Internacional y empezamos con la doctora Monique Chalem de Colombia. Ella es, por favor, un aplauso para la doctora Monique. La doctora Monique Chalem, ella es médica especialista en medicina interna y en reumatología. Hoy el nombre de su conferencia es la osteoartritis, la cenicienta de la reumatología. Bienvenida, doctora. Por favor, otro aplauso. Doctor Sánchez, muy amable, muchísimas gracias por su invitación. Creo que este escenario es muy propicio para hablar de esta patología que realmente es un reto en medicina, no solamente para los reumatólogos, sino para todos los que la tratamos. Esta es mi declaración de conflictos de interés, mi filiación académica y mi sitio de trabajo. Voy a tratar de revisar brevemente algunos aspectos relacionados con epidemiología e impacto de esta enfermedad, hablar un poquito sobre la fisiopatología y algunos conceptos sobre fenotipos, algo nuevo en esto, hablar un poquito sobre diagnóstico, hablar mucho sobre brechas y algunas cosas relacionadas con tratamiento. Esta es una obra que todos reconocen, que muchos de ustedes han visitado, y es una obra monumental hecha por un genio de la humanidad, por una persona que nos legó muchas cosas. Michelangelo Buonarroti. ¿Quién de ustedes sabía que este personaje tiene o tuvo osteoartritis tal como se pinta en este autorretrato? Ustedes ven muy claramente la imagen de esta deformidad que tiene en su articulación trapecio-metacarpiana, que posiblemente denota pues esta enfermedad. Y si ustedes se imaginan que él mismo realizó esta obra maestra, imaginarán cuánto dolor pudo tener. Y desde entonces muchos pacientes con osteoartritis de diferentes maneras, con un diferente impacto, padecen el dolor y la discapacidad funcional generada por esta patología. La osteoartritis es muy prevalente, esto lo sabemos muy bien. En esta, que es una serie de estudios muy interesantes que analizan la carga de enfermedad en diferentes patologías musculoesqueléticas, son una serie de publicaciones del Annals of Rheumatic Diseases, la osteoartritis de rodilla tiene una prevalencia del 3.8%, pero tal vez esto no es lo más importante, sino el 11º lugar que ocupa dentro de 291 condiciones médicas crónicas causantes de discapacidad. Entonces, esto resalta la importancia y el impacto que tiene esta patología. Esta es una publicación reciente realizada revisando publicaciones hechas sobre epidemiología en diferentes países de Latinoamérica que muestran más o menos lo que conocemos que ocurre a nivel mundial. La prevalencia de la osteoartritis de rodilla, que finalmente es una de las más frecuentes y de la que más impacto genera, varía entre 1.55% en Perú y 7.4% en Ecuador. Y la prevalencia de osteoartritis radiográfica de la misma articulación superior a grado 2 en la clasificación Kellgren y Lorenz, que es la clasificación que utilizamos, está alrededor de un 25%, que es lo que hemos aprendido y revisado en la literatura. Hay muchos aspectos muy interesantes relacionados con su fisiopatología. Obviamente, como en muchas patologías reumáticas, no lo comprendemos todo, es muy complejo, es muy abigarrado, pero finalmente esta descripción tal vez puede resumirnos un poquito lo que ocurre a nivel molecular, lo que ocurre a nivel del cartílago en esta enfermedad. Tenemos entonces un primer impacto con fuerzas mecánicas desencadenadas por diversas situaciones que van a impactar el cartílago y su célula primordial, que es el condrocito.
El condrocito joven, sabemos, tiene la habilidad de producir múltiples mediadores inflamatorios, múltiples mediadores también reparadores, porque acordémonos que siempre hablamos de yin y yang y de efectos opuestos cuando comprendemos la fisiopatología de una enfermedad. El condrocito entonces produce una citoquina proinflamatoria que es la interleuquina 1 beta. Sabemos que hay un medicamento que bloquea la interleuquina 1 beta que es un Cisadoa. Esta interleuquina 1 beta es un mediador inflamatorio proinflamatorio. Además de producir esta citoquina, produce otros mediadores importantes que son las agrecanasas y las metaloproteinasas. Estas metaloproteinasas y agrecanasas, su función es romper y fragmentar el cartílago y el colágeno del cartílago. También estas metaloproteinasas pueden ser inhibidas por productos mismos que producen los condrocitos como los TIMPs, que en el caso de que aparezca la enfermedad se ven, digamos, disminuida su producción. Entonces, finalmente, siempre estamos ante un equilibrio o ante un desequilibrio. Una vez que ocurre la fragmentación del cartílago, estos productos o fragmentos de degradación del cartílago van a pasar al espacio sinovial. En el espacio sinovial te encontramos muchos actores, muchas células protagónicas en este momento crucial, que es un momento que nos explica por qué la osteoartritis es una patología de tipo inflamatorio. Células como los fibroblastos sinoviales, como los macrófagos, van a producir a su vez, ante el impacto de estos productos de degradación del cartílago, mediadores inflamatorios como citoquinas, como el factor de necrosis tumoral o la interleuquina 6, que ustedes ven que no solamente se producen en patologías inflamatorias como la artritis reumatoide o las espondiloartritis. Estas citoquinas a su vez van a tocar e impactar condrocitos de las capas más superficiales, produciendo lo que conocemos como el círculo vicioso de la osteoartritis. También recordemos los condrocitos producen proteínas como proteína morfogenética ósea, como factor transformante beta, que son reparadores del cartílago, pero a su vez, cuando hablamos de la fisiopatología de la osteoartritis, también son responsables en parte de la producción y de la generación de los osteofitos, que son parte importante de la fisiopatología de la enfermedad. Vemos entonces cómo desde el punto de vista fisiopatológico hay muchísimos elementos que nos explican la aparición de esta patología, la degeneración del cartílago y también el importante componente inflamatorio que ustedes saben que se observa en la clínica. Como muchas de las patologías crónicas, la osteoartritis finalmente es una enfermedad que oscila entre la reparación y la degeneración. Y finalmente hay un desbalance a favor de la degradación mediante el incremento en la producción de citoquinas proinflamatorias, metaloproteinasas, agrecanasas, prostaglandinas, óxido nítrico, frente a una mala producción, a una mala síntesis de anticuerpos, de citoquinas antiinflamatorias, los TIMPs, factores de crecimiento, síntesis de colágeno y de proteoglicanos. Entonces, cuando dimensionamos la osteoartritis como un todo y el riesgo de desarrollar osteoartritis, sabemos que hay muchos aspectos que están relacionados y que conocemos bien y que podemos en cierto modo manejar. El primer de los factores asociados es la edad. Por eso es que esta patología es un reto, es una de las patologías degenerativas no resueltas hoy, 2022. Entonces, sabemos que tenemos todo un reto por delante y ustedes en la Sociedad de Medicina Regenerativa saben que las enfermedades asociadas con la edad son un reto muy grande para el futuro. Tenemos también la obesidad, pero comprendiendo la obesidad no solamente como una sobrecarga mecánica sobre la articulación, sino como lo revisaremos más adelante, un componente del síndrome metabólico que va a explicar en parte el proceso inflamatorio asociado a la enfermedad y en especial por lo que conocemos hoy como inflamación crónica de bajo grado.
Obviamente tenemos el género, es una enfermedad que es más severa y más prevalente en las mujeres, y tenemos factores genéticos porque la carga genética de esta patología es muy importante. Obviamente, muchos de los acá ortopedistas o nosotros mismos reumatólogos sabemos también la importancia de los antecedentes de trauma, deportistas de alta competitividad, actividades de alto impacto como causa importante de esta enfermedad. Pero hay otros aspectos interesantes y novedosos, conocimientos recientes sobre qué ocurre a nivel de las células cuando envejecen, y esto aplica para muchas enfermedades crónicas. Hablamos del concepto de senescencia celular o cómo factores epigenéticos pueden contribuir a empeorar o a mejorar aspectos de la enfermedad. ¿Qué es la senescencia celular? Esta es la pérdida de la capacidad celular de replicación y la alteración del fenotipo secretor. Las células senescentes ya no van a producir los mismos elementos que antes, van a producir más citoquinas proinflamatorias y son factores que se secretan en el microentorno celular. Entonces, hay una acumulación de células senescentes con el envejecimiento, no solamente en osteoartritis, también, por ejemplo, en la aterosclerosis. Y el condrocito senescente, por ejemplo, produce sustancias como el VEGF, el factor de crecimiento vascular del endotelio, que es promotor de angiogénesis y que a su vez explica también en parte la producción de los osteofitos, y sustancias muy importantes para explicar la fisiopatología de la osteoartritis, como la metaloproteinasa 13, y a su vez, como les dije, promueve la liberación de citoquinas proinflamatorias. Y algo muy significativo, y lo hablo desde mi parte de internista, de médico integral, es que la osteoartritis se asocia con comorbilidad. La osteoartritis no es solamente una enfermedad musculoesquelética que produce dolor, rigidez y pérdida de la función. Se asocia con comorbilidad y se asocia con incremento de la mortalidad. ¿Sabían ustedes que la mitad de las personas con osteoartritis tienen otra condición médica crónica y un tercio tienen por lo menos 5 o más condiciones asociadas? Y estas condiciones son condiciones asociadas con el síndrome metabólico: obesidad, diabetes y enfermedad cardíaca. Definitivamente, el síndrome metabólico es más frecuente en personas con osteoartritis. 57% de las personas que tienen osteoartritis de rodilla son obesos, y más del 30% de los pacientes con osteoartritis de cadera y de rodilla son diabéticos y tienen 2 veces mayor riesgo cardiovascular, y esto se ha demostrado en estudios epidemiológicos en poblaciones muy grandes. Y miren este caso clínico, y lo traigo ¿por qué? Porque finalmente siempre hay que recordar los momentos duros, aunque la mente humana siempre tiende a olvidar y a reparar, y esa es su función. Pero recordarnos que esta época de la pandemia nos trajo grandes retos a la humanidad y la demostración de que como humanidad podemos avanzar muchísimo. Podemos avanzar en lo médico, podemos avanzar en la tecnología, y gracias a esto es que hoy no solamente estamos aquí en el auditorio, sino que estamos ante cientos de personas en otros países. Y para recordar cómo la tecnología nos permitió ayudar a las personas en su salud. Y este es un caso clínico que yo vi en una fase muy temprana de la pandemia, desde mi casa, con mi celular en una videollamada. Una mujer, una consulta de primera vez en una mujer de 65 años, miren la fecha, julio del 2020, que me consultó por dolor en manos y deformidad, y ustedes pueden ver muy claramente en las fotos de la llamada cómo pues la paciente tenía cambios muy característicos de osteoartritis. Pero también un interrogatorio sencillo realizado durante la misma consulta nos mostró cómo esta osteoartritis en esta mujer de 65 años se asociaba con múltiples componentes del síndrome metabólico: hígado graso, hipercolesterolemia, elevación de hemoglobina glicosilada y obesidad. Ella tuvo su deformidad de manos por años, y con la pandemia, el incremento de las labores domésticas que nunca había hecho pero que le tocó realizar, se despertó el dolor, motivo por el cual consultó.
pero detrás de este dolor había toda una serie de comorbilidades como en muchos pacientes. ¿Y por qué hablamos tanto de síndrome metabólico, inflamación crónica de bajo grado? Los factores cardiometabólicos asociados con inflamación crónica de bajo grado, como aumento de la grasa intraabdominal, elevación de triglicéridos o colesterol, bajo HDL, elevación de la glicemia e hipertensión, se van a asociar con la liberación en estas células de la grasa abdominal de mediadores inflamatorios, como adipoquinas, macrófagos, liberación de citoquinas por los macrófagos, por las células endoteliales. A su vez, sabemos que dentro de grandes articulaciones como articulaciones de la rodilla, también va a haber un incremento del depósito graso que a su vez va a promover la liberación de mediadores inflamatorios que van a acrecentar esta inflamación crónica de bajo grado que se va a asociar con otras condiciones crónicas. Entonces, esto explica por qué mujeres o pacientes como la que les mostré van a tener una asociación entre osteoartritis de manos e inflamación crónica de bajo grado. Y a su vez, esta liberación de mediadores inflamatorios en patología musculoesquelética también se puede asociar con el desarrollo de otras enfermedades crónicas neurodegenerativas o cardíacas. Entonces, esta es la importancia de la osteoartritis también como una enfermedad multidimensional y no como solamente una patología musculoesquelética. El síndrome metabólico, como les dije, se relaciona no solamente por el aumento de la carga mecánica en pacientes obesos con osteoartritis de rodilla, que es un hecho, que es algo que es muy conocido, sino también con osteoartritis de mano. Y no solamente desde el punto de vista teórico, como fue elegantemente descrito, sino en estudios serios. Por ejemplo, en este estudio, en esta cohorte epidemiológica holandesa, se encontró una asociación de osteoartritis de manos con síndrome metabólico con un odds ratio de 1.46 y un intervalo de confianza de 1.06 a 2.02. Y en una cohorte de pacientes con HIV y una elevada incidencia de síndrome metabólico, se encontró una mayor incidencia de osteoartritis de manos en pacientes afectados por este tema metabólico y una mayor severidad de la osteoartritis. Entonces, analicen ustedes un poquito más a fondo a sus pacientes para definir un poquito cuál es, digamos, su situación en relación a comorbilidad, especialmente de tipo metabólico. Y para ir más allá, la osteoartritis como enfermedad es una enfermedad compleja, de allí la dificultad en su manejo. Entonces, hemos revisado pues, todos los factores sistémicos ya conocidos, la edad, el género, la inactividad, porque finalmente el ejercicio es una herramienta clave para su manejo, la obesidad y la genética, algunos factores manejables, otros factores no manejables como los factores genéticos. Factores mecánicos clásicamente involucrados en la fisiopatología de la enfermedad, la comorbilidad, pero digamos para empeorar o retar un poquito más la situación, hay todo un tema en pacientes con osteoartritis relacionados con procesamiento del dolor. ¿Por qué no todos los pacientes con osteoartritis son sintomáticos? ¿Por qué hay algunos pacientes con osteoartritis muy avanzada desde el punto de vista radiológico que realmente pues prácticamente no se quejan o tienen una vida normal? ¿Por qué algunos pacientes que tienen radiografías con muy bajo grado de compromiso tienen mucho dolor? Porque realmente hay aspectos relacionados con procesamiento del dolor. Algunos pacientes pueden hacer sensibilización central o sensibilización periférica al dolor y también debemos considerar en estos pacientes coexistencia de factores como trastorno de ansiedad o incluso depresión que también debemos entrar a manejar. Entonces vemos que es una enfermedad que realmente tiene muchas aristas. De allí que para algunos autores esta enfermedad, y para complicarnos un poquito la situación, la osteoartritis parece que no es una sola y hoy en día se habla de los
fenotipos de la osteoartritis. Y si ustedes se fijan bien en su consulta, pues los pacientes no son todos iguales, y esto aplica para todas las patologías que manejamos. En este artículo interesante, sugerente, dicen que la osteoartritis es un síndrome complejo y no una enfermedad, y que sus subgrupos se pueden caracterizar con base en diferencia en mecanismos de la enfermedad, respuesta terapéutica y pronóstico. Aquí categorizan la osteoartritis en varios grupos. Por un lado, osteoartritis o artrosis de tipo inflamatorio, otro patrón relacionado más con senescencia celular, es decir, con envejecimiento. Ustedes han visto muchas veces en la consulta esos pacientes que han sido saludables, que llegan a edad muy avanzada, que no tienen ninguna enfermedad, que incluso apenas si toman una dosis bajita de antihipertensivo, pero que tienen osteoartritis. Probablemente ellos tengan el fenotipo senescente. Fenotipo de sobrecarga mecánica, probablemente en personas más jóvenes, fenotipo metabólico, fenotipo genético y aún un fenotipo relacionado con deficiencia estrogénica. Pues bien es sabido que la enfermedad se va desarrollando y es mucho más prevalente después de la menopausia. El pronóstico de la misma también va a depender de una cantidad de factores que debemos tener en cuenta: estadio de la enfermedad, intensidad del dolor, factores mecánicos, si hay compromiso contralateral, historia familiar o carga genética y otros factores. Y también, de esta misma manera, la respuesta a la terapia va a depender de muchos factores que vamos a tener que analizar. Entonces acá, en la historia natural de la osteoartritis, vamos a tener una cantidad de cosas que apreciar: identificar pacientes o grupos de alto riesgo. Ojalá tuviéramos realmente en este momento en la práctica clínica marcadores bioquímicos para poder evaluar su desarrollo, pero todavía no los hacemos. Tenemos todo un desafío, como les diré a continuación, con el tema de las imágenes, y tampoco tenemos marcadores de progresión. Aquí tenemos, pues, en la población, que detectar los individuos susceptibles si quisiéramos hacer un tratamiento temprano, y pues una enfermedad temprana versus una enfermedad tardía, que es la que realmente vemos siempre. Y entonces acá tendríamos que entrar a hablar de prevención primaria, prevención secundaria o prevención terciaria. Yo traigo este algoritmo de diagnóstico no porque me guste mucho, sino porque es lo que hay, es lo que utilizamos los reumatólogos. Es el algoritmo para el diagnóstico de la osteoartritis de rodilla, en donde tenemos en cuenta factores de riesgo, síntomas, los síntomas básicos que no han variado, los signos al examen y los cambios radiológicos. Y allí viene un poquito mi inquietud en cuanto al diagnóstico, porque en los algoritmos de diagnóstico no tenemos otra tecnología de imagen que sea mejor que la tecnología radiológica. Y entonces es aquí cuando yo me planteo que realmente hay muchas brechas en esta patología, muchas brechas tanto para el diagnóstico, para el seguimiento y el tratamiento. De allí que yo me hago la pregunta, y es una reflexión que yo me he hecho: sí, es probablemente la cenicienta de la reumatología. Para la mayoría de mis colegas, y de pronto para mí misma en algunos momentos, pues es mucho más agradable ver un paciente con artritis reumatoide y ver cómo responde a esta maravillosa terapia biológica, aunque bueno, aquí también hay brechas. Entonces, hay una pobre correlación entre cambios radiológicos y estadio de la enfermedad y síntomas. Entonces, ¿cómo hacemos un diagnóstico temprano? ¿Realmente es suficiente tener, digamos, una sospecha clínica? Y si podemos hacer un diagnóstico temprano para tratar durante el momento de la ventana de oportunidad, que a nosotros los reumatólogos nos encanta este término, ¿realmente existe una ventana de oportunidad? Y en caso de que lo logremos, ¿sí tenemos hoy en día herramientas para un tratamiento oportuno? Y lo que siempre nos preguntan los pacientes: doctor, ¿será que yo puedo prevenir la progresión? ¿Será que yo puedo prevenir que me sigan apareciendo estas deformidades tan desagradables en mis manos que eran tan bonitas? Muchos retos, muchas brechas y muchas preguntas en esta patología.
Esta es la herramienta de diagnóstico y ustedes ven acá una radiografía con un Kellgren y Lorentz grado 4. Probablemente este paciente tiene mucho dolor y ya es candidato a un reemplazo articular. Y miren cómo el diagnóstico temprano sí se puede hacer. Esta es una cohorte WOMAC-COS, es una cohorte ya que data de algunos años, pero con un buen número de pacientes que presentaron dolor y limitación para actividades dinámicas soportando peso que precedieron de 2 a 3 años la fase radiológica de la osteoartritis de rodilla. Y especialmente, ¿qué actividad? Subir o bajar escaleras. Entonces, realmente sí debemos tener una alta sospecha clínica para poder actuar tempranamente. Aquí para hablarles cómo la resonancia sigue siendo el gold standard, pero desafortunadamente por sus costos y disponibilidad, pues no es posible realmente hacer una resonancia a todos los pacientes en quienes queramos hacer un diagnóstico de osteoartritis de rodilla, porque en este estudio con pacientes con radiografía normal sí se vio que en aquellos que eran sintomáticos había numerosas alteraciones en la resonancia. Y ya para terminar y hablar del tratamiento, tenemos pues muchos objetivos, obviamente mejorar la calidad de vida, mejorar el dolor que corre con eso, detener la progresión de la enfermedad, que sería un objetivo. Yo a veces a los pacientes les digo, bueno, nos vemos dentro de 20 años o dentro de 10 años a ver si ya tenemos alguna noticia al respecto. Definitivamente, nuestro enfoque debe ser multimodal con una combinación de intervenciones farmacológicas y no farmacológicas. Y como en muchas patologías crónicas, pues tenemos muchas guías. Esta es una de las últimas guías, la guía de la OARSI, que es una de las más serias del año 2019, en donde, miren acá, lo más importante y las recomendaciones core son la educación, que hoy en día se nos olvida un poquito, no tenemos tiempo de educar. ¿Y qué cosas que obtendríamos educando mejor a nuestros pacientes? Educación y ejercicio. El ejercicio es fundamental para el manejo de esta patología. Diría que el ejercicio es fundamental para el manejo de cualquier patología crónica en medicina. Lo mismo dice aquí en otra guía, que es la guía EXEO, el ejercicio y la educación son fundamentales en su manejo, y lo mismo dice esta guía, que es la guía del Colegio Americano de Reumatología, para la cual nada más sirve. Los beneficios del ejercicio no los voy a repetir en aras del tiempo, pero son todos, tanto desde el punto de vista físico como desde el punto de vista mental. Lamentablemente, un problema con el que nos enfrentamos frecuentemente durante nuestra práctica en patologías crónicas, la adherencia es pobre. Y sí vimos muy bien durante la pandemia cómo se perdió mucho la adherencia al ejercicio. El tratamiento farmacológico tiene numerosos componentes y aquí simplemente mostrarles cómo calificamos el tratamiento farmacológico. Hablamos de tamaño del efecto, el cual es bastante bajo para medicamentos para el dolor como el paracetamol, y ya sabíamos que los AINE son superiores, por eso en las últimas guías los AINE pasaron nuevamente al primer lugar con un nivel 1B de recomendación. Entonces dice uno, caramba, yo llevo más de 25 años tratando pacientes con osteoartritis, no he visto que en los últimos 25 años haya nada nuevo bajo el sol, y sí vimos que los antiinflamatorios no esteroideos pues finalmente siguen siendo muy buenos, como lo queramos ver, o muy malos también, como lo queramos ver. En el nivel 3 tenemos acá con una recomendación 45 a 56% a favor para los medicamentos Cisadoa como los insaponificables o también como la duloxetina, y esto tiene sentido teniendo en cuenta la sensibilización al dolor. Acordarnos de las complicaciones con los AINES, no voy a hablar de los Cisadoa porque en esto hay mucha controversia, algunos los usan, algunos no los usan, algunos creen, otros no creen, esto sigue siendo un tema muy debatido. Los Cisadoa, como les dije, están en algunos guías, no en el primer nivel,
sino tal vez en el tercer nivel. Entonces, para concluir, ¿por qué es importante esta patología? Definitivamente tiene una altísima prevalencia y también una alta carga de la enfermedad. Es una patología con comorbilidad, tal vez ese es el mensaje que les quiero dejar el día de hoy, y definitivamente un reto terapéutico. Entonces les dejo a ustedes como sociedad explorar mecanismos para poder sobrellevar este reto terapéutico. Y no fui la única de las reumatólogas que pensó que la osteoartritis es la cenicienta de la reumatología. Esto fue una publicación en Medscape en ocasión de uno de los últimos congresos PANLAR, en donde decía: la osteoartritis no debe ser la cenicienta de las enfermedades reumáticas. Muchas gracias por su atención. CISDED,